¿Qué tal? Seguimos aquí analizando algunos casos de la suspensión. Ayer se acordarán que hablamos de este conflicto dogmático, doctrinal que se dieron entre el maestro Burgoa, el maestro Fixamudio, Ricardo Couto y Góngora Pimentel, e inclusive el actual ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar de la Rea. Esto definitivamente, de estas dos doctrinas que estuvieron compitiendo, se acordarán que una la referimos a ella como de que se resolvían los asuntos de forma desvalorada y abstracta, no se veía el contenido. Y la otra que se pretende es concentrada, en la que nos vamos concreta y valorada. En esta vamos a ver el fondo. Bueno, de ahí surgieron las tesis que dieron lugar a mucho tiempo que se resolviera de una forma muy especial. En la quinta, sexta, séptima y octava época, se puede decir que la corriente que había dominado era la del maestro Ignacio Burgoa. Y de ahí surgieron algunas tesis, como las que nos va a hacer favor aquí la maestra Peña, para que vean cuál fue la tendencia que se dio en esta época. Por favor, si fueras tan amable. En la quinta época, dice, suspensión, materia de la, difiere de la del juicio. Al resolver sobre ella no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo. La séptima, suspensión, efectos de la. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo cuando se concede la protección constitucional. Actos negativos. En la ley de amparo no se encuentra ninguna disposición que establezca que debe negarse la suspensión, cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, pero la jurisprudencia de la Corte ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque la suspensión, como su nombre lo indica, paraliza y detiene. Mientras se tramita el amparo, la acción de la autoridad responsable, y si se concediera la suspensión contra actos prohibitivos, no tendría ya los efectos de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que los retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse la prohibición, efectos que solo pueden tener la sentencia que se dicta en cuanto al fondo del amparo. Y actos consumados. Contra los actos ya consumados es improcedente conceder la suspensión porque se le darían efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicta en cuanto al fondo del amparo. Bueno, aquí vemos una constante. Niegan el estudio de fondo, porque señalaban aquí los únicos elementos que tenían estaban en realidad analizándolo conforme al 14 constitucional. Nadie puede ser privado sino mediante juicio. No hay juicio, no puedo adelantar. Bajo ese supuesto, esta corriente, esta forma de ver, estas tesis, no se habían asomado a la tutela anticipada, no se habían pues actualizado, no se habían puesto a estudiar en este contexto doctrina extranjera para poder ir analizando este tipo de cuestiones. Se concretaban, dice, pues ¿dónde resuelves el fondo? Aquí. Pues entonces tengo que verlo hasta acá, es cuando te puedo restituir. Antes no, por eso no lo puedo hacer. Entonces, negaban, en este caso, el estudio de fondo. Solo tomaban en cuenta si son consumados. Si son consumados, entonces ya no se puede restituir. Si son negativos, no puede tener efectos restitutorios. Si son prohibitivos, no pueden. Y esto era muy común y eso traía una problemática. ¿Qué pasaba? Les voy a poner nomás un caso de una clausura. Vamos a pensar en una clausura de dos antros. Tenemos el antro bueno y el antro malo. Por mera curiosidad, llegaba el inspector y clausuraba el antro bueno. Estos dos antros estaban juntos, pero resulta, pues precisamente, como
ya era consumado, si éste pedía la suspensión, se les iban a negar porque serían propios de la sentencia, aunque alegara que se habían equivocado de número, que el antro que tenía que haberse clausurado era el antro malo, ¿sí? El antro malo que no tenía extintores, no tenía puertas de salida, no tenía nada. Ese no tenía nada, pero como resulta que este se da cuenta que habían clausurado a este, y entonces se pone abusado, va a ver a su abogado y pide una suspensión. Como ahí no estaba consumado, entonces tenemos que aquí sí podía seguir funcionando el antro malo y este otro, que el antro bueno que tenía todo, pero si él alegaba todo esto en la suspensión, le dirían que no lo puede ver porque estaría metiéndose al fondo del asunto y eso iba a ser propio de la sentencia. Estas eran las complicaciones que se daban con esta forma de ver. Sí había una ponderación, también era otra cuestión, pero se hablaba de una ponderación de intereses. En esa ponderación de intereses, ahí cambia ya la circunstancia, ¿sí? Por ejemplo, se podía señalar que alguien estaba pidiendo que se le había expropiado su casa, ¿sí? Indebidamente, y se le había expropiado para poner un hospital. Si yo lo veo en abstracto, también este orden público y el interés social dice, pues, ¿cuál es? Si este quiere nada más su casa para fin particular, ¿quién tiene más orden público e interés social que la expropiación de su casa para ponerla para hacerla un hospital? Entonces tenemos que podíamos, aunque fuera ilegal, una autoridad incompetente podían expropiar por poner algo así, o sea, un acto ilegal, pero como su casa, nada más estoy viendo el puro interés, su interés es menor porque nada más está relacionado con su vivienda, mientras que el otro para la sociedad estamos hablando de que está relacionado con la salud. Entonces, para toda una comunidad. Entonces, con ese contexto se llevaban al baile ¿por qué no a este quejoso? Porque aunque tuviera razón y llegara al final del juicio y dijera, mira, la autoridad no tenía competencia, no estaba fundado y motivado, y etcétera, y dan todas las razones, pero pues ya no se puede porque lo hicimos para hacer un hospital. Entonces, esta era la razón. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que ya se establece claramente que los principios de las medidas cautelares son perfectamente aplicables a la suspensión. Entonces ya no tenemos esta circunstancia de que no se podía utilizar y que era una institución muy mexicana. Le habíamos dado un contexto muy nacionalista, el contexto que le daba el ministro Burgoa, que no teníamos que tomar doctrinas extranjeras, que el juicio amparo era su generis muy especial y que se bastaba solo y que no tenía por qué estudiarse nada del extranjero. En esta nueva corriente ya se admite el estudio provisional del fondo, provisional, lo entiendo como tal, todavía no adquiere cosa juzgada, pero ya este estudio provisional hace que podamos tener una sentencia provisional y precisamente para este estudio de la sentencia provisional, si alguien está alegando que tiene ese derecho, si lo analizo y lo tiene, entonces puedo suspenderlo para que no tenga más perjuicios, como sucede con el caso que les decía de una expropiación de una casa que no podía haber sido expropiada, pero como no me metía al fondo, pues se iba a consumar y seguíamos. El hecho de que sean consumados, negativos o omisivos, no tiene que ver nada para conceder la suspensión. Ya lo habíamos platicado en la tesis de lanzamiento. Eso es únicamente lo que nos interesa si son consumados negativos, omisivos o prohibitivos, será para los efectos de la suspensión si tiene apariencia el buen derecho y de una ponderación contra el orden público y el interés social, la apariencia del buen derecho tenga más peso que el orden público y el interés social. Pero ya no es para consumar. Lo que interesa es apariencia del buen derecho y urgencia en la medida. Obviamente que ya tiene efectos restitutorios, ya no se puede alegar esta cuestión. Es que tendría efectos restitutorios, no. En la anterior fórmula no tenía su razón de ser, es decir, ¿cómo voy a adelantar el resultado del juicio si no puedo ver si tiene razón o no tiene razón? Pero si ahora se permite con estas fórmulas más avanzadas, determinar si de inicio tiene derecho, ya puedo hacer el adelanto del juicio. Antes no lo podía hacer y esas tesis tienen toda esa obviedad porque negaban el estudio de fondo. Pero cuando ya me puedo presentar al fondo,
y veo que tiene razón, una razón evidente, entonces ya es más factible y menos riesgoso, más justo que se pueda conceder una suspensión. Entonces, como ya, ahora aquí hay otra cuestión que cambia. Cuando ya nos asomamos al fondo, ya no es una ponderación de intereses, es una ponderación de derechos. Mientras que cuando en la anterior fórmula no veíamos el fondo, entonces nomás veíamos donde había más orden público o el interés social, donde había más, y entonces generalmente perdía el gobernado, ¿sí? Porque su interés particular siempre era doblegado ante el orden público y el interés social de una obra comunitaria. Pero como ahora vemos una ponderación de derechos, que ya es diferente, entonces yo veo si tiene más peso el derecho, si es evidente, ya no tendremos que hacer esa ponderación de intereses, ahora de derechos. De este lado tengo el derecho que le asiste a una persona y por el otro lado el derecho que manifiesta la autoridad. Si este es controvertido, pues bueno, se tendrá que hacer una ponderación de intereses, pero en el contexto tenemos que ver cuál de estos derechos está más debidamente acreditado. Y entonces en ese contexto el que tenga el acreditamiento, cuando ya es evidente, cuando haya una jurisprudencia que resuelve el caso, cuando sea una prohibición, una cuestión de esa naturaleza, es claro que va a tener que concederse la suspensión en favor de quien acreditó en la apariencia del buen derecho. Pues como ven, estos son casos muy interesantes que se habían prestado, pues que no tenían solución. Había casos que no se podían solucionar. Por ejemplo, cuando a alguien le negaban en un momento dado que tenía ya su permiso para llevar una corrida de toros, pero resulta que el viernes anterior llegaba un presidente municipal nuevo y dice, pues ya yo te lo cancelo. Y entonces, cuando se veía sin ver el fondo, pues dice, ¿cómo le hacemos? Si le doy el permiso y le concedo la suspensión, se va a llevar a cabo la corrida. Si no se lo doy, también no se va a llevar a cabo. De las dos formas se perdía la materia, ya sea para conceder o ya sea para negar. Esto ya queda superado. Si podemos ver cuando nos piden precisamente que le están cancelando una corrida de toros y me presentan los permisos y parece que todo está correcto, pues se tendrá que llevar la corrida de toros y así se nos soluciona el problema. Antes decía, esto casi no tiene solución, tenemos que ver el orden público y cosas, caray, era muy complicado. Bueno, pues con esto terminamos este asunto. Me parece ya esta discusión que tenían los maestros Burgoa y Fixamudio, y bueno, espero que les haya resultado entretenido. Muchas gracias y buenas noches.